Bueno, y queremos continuar con lo que es parte de lo que ha ocurrido en los cambios en nuestra ciudad, en nuestro Gran Concepción y específicamente en lo que ha sido en el ámbito político. Estamos con Juan Pablo Sperer, alcalde electo de la comuna de San Pedro de la Paz. Se los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá nuevamente. Bueno, primero consultarle y partir esta entrevista. Tenemos un par de minutitos, pero hay harto que hablar en San Pedro de la Paz. Han ocurrido muchas cosas en estos 4 años. Hay un crecimiento inmobiliario. El tema también de la movilidad que también se está adaptando actualmente a lo que ha sido justamente los diferentes cambios que está viviendo la zona. Hay proyectos que están justamente apuntando a un mejor vivir en San Pedro de la Paz. Está el puente industrial, está la ampliación también, por ejemplo, y las vías exclusivas en la ruta 160, está paralizada la ruta Piedemonte. Queremos, para iniciar esta conversación, hablar acerca de aquello, de lo que ha significado este cambio en San Pedro de la Paz y cómo se comenzará ya a proyectar desde el momento en el que asuma. A ver, en primera instancia, me parece que todos los proyectos viales que tú bien mencionas han estado ralentizados principalmente por mala capacidad de los equipos municipales. En el fondo ahí, y eso viene del liderazgo principalmente, yo siempre he dicho que yo no tengo problemas personales con el alcalde, pero sí creo que no tenía las capacidades para darle celeridad a proyectos que son tremendamente sensibles para la población. Entonces nosotros primero que todo queremos llegar con un buen equipo técnico, capaz, que primero que todo tome estos proyectos, echen a andar licitaciones en conjunto, por supuesto, con el Ministerio de Obras Públicas, pero que son bastante sensibles. O sea, la ruta Piedemonte ya se ha atrasado bastante la licitación, ahí han habido problemas con los oferentes. Entonces, yo creo que uno no puede ser un ente pasivo en la espera de simplemente porque el proyecto sea bueno o que sea positivo para la comunidad y esperar oferentes. Yo creo que uno tiene que tener un rol bastante más activo en ofrecer las potencialidades, no solamente económicas para la empresa que se gane la licitación, sino también el beneficio social que esto puede eventualmente traer, ya que en el largo plazo, mediano a largo plazo, una vez que estén concretadas, van a significar una mejora en la situación vial de la comuna que hoy en día afecta tremendamente a la salud mental. Entonces, por lo mismo, corredor de transporte público, ruta Piedemonte, finalización de la costa del puente industrial son prioridad, darle celeridad a esos proyectos en todo lo que sea posible y ya comenzar derechamente el diseño de lo que es la Costanera Sur, que es un proyecto de vialidad, entonces va a demorar un poco más de aquellas que está haciendo concesiones. Entonces, primeramente, esos proyectos viales vamos a trabajarlo. Hay una pequeña modificación que yo creo que es necesario hacer en la ruta Piedemonte, sobre todo en el sector que pasa muy cercano a los vecinos en Lomas Coloradas, porque trata de evitarse la quebrada y ahí creo que tiene que estar más por encima del cerro, un poco más alejado de los vecinos, pero yo creo que es algo que podemos llegar perfectamente a acuerdos. Pero esos 4 proyectos son importantes, sin perjuicio de lo que tengamos que hacer en la mejora de la experiencia de transporte público para lograr sacar la mayor cantidad posible de autos de los 66.000 que pasan diariamente a la 160. Bueno, vamos a hablar, ya que lo mencionó, acerca de aquello, el transporte público. Yo soy vecino de San Pedro de la Paz, bueno. Vivo ahí en Lomas Coloradas, me cambié al paradero 14 actualmente, llevo varios años ya viviendo allá. Y claro, para todos y todas es bastante complejo. El biotren sufre alguna falla y tenemos que cambiarnos a la micro no pasa por horarios tan fluidos como nos gustaría. El servicio no es el mejor el que se entrega. Entonces ahí consultarle también cómo se comienza ya a proyectar lo que es el fomento por parte del gobierno, que es fomentar el transporte público, pero en paralelo mejorar también la infraestructura, tanto de lo que es y lo que estamos viendo de la vialidad, como también de los taxibuses como tal y del servicio como tal, para lograr satisfacer las necesidades de aquellos quienes viven al sur del Biobío. A ver, todo lo que yo te comenté recién es importante, por cierto, es relevante, absolutamente, pero va justamente enfocado al conductor, a quien se traslada en vehículo. Y como te decía, nosotros tenemos 66.000 vehículos trasladándose diariamente por el 160. Y eso, de cierta forma, no es que excluya, pero tiene que ser complementario con quienes se trasladan en la locomoción pública, principalmente biotren y transporte público en tiendas y micro. Entonces, por lo mismo, nosotros desde ya no podemos dejar a esta población relevante de los vecinos fuera de nuestras gestiones. Y justamente en el sector en que tú vives tiene el problema más álgido, porque hay sectores en que o no hay cobertura de locomoción colectiva o la frecuencia es muy baja, y ahí lo que nosotros ya hemos hecho, hemos conversado desde la campaña incluso, con empresarios de transporte público para consultar abiertamente el por qué no hay mayor frecuencia, y ellos nos indican de que la productividad que podría representar para ellos un aumento en la frecuencia está.
pero que necesitan las gestiones ante la Seremía de Transporte para que dentro del perímetro de exclusión, mediante el decreto que se establece para aquello, se aumente y se permita mayor cantidad de locomoción colectiva, mayor frecuencia y mayor cobertura. Tú bien lo sabes, hay sectores, sobre todo hacia la costa, por el lado de Escritores y Silva Enrique, y hacia el cerro por el lado del Rosario y Coloane, en que simplemente no llegan nomás. Y los pocos que llegan, más cercanos a la 160, es muy baja la frecuencia. Entonces, nosotros, tomando este diagnóstico que recogimos durante la campaña, esta disposición de los empresarios, nosotros ya tenemos agendada la próxima semana una reunión con el Seremi de Transporte. Nos vamos a esperar al 6 de diciembre para poder empezar a trabajar esto y consultar cuál es el camino para, dentro del perímetro de exclusión, darle esta posibilidad, porque bueno, ellos ya nos dijeron, nosotros queremos y que queremos poner más locomoción colectiva. Entonces nosotros darle herramientas, perfecto. Gestionamos con el Ministerio de Transporte para que dentro del perímetro se aumente la frecuencia, se aumente la cobertura. Ahora le toca a usted. Entonces creo que ir generando esas instancias de confianza recíproca va a ser bien importante, y nosotros como ente articulador, porque no es algo que dependa de mí, simplemente poner una solución y realizándola, y esa reunión ya está para la próxima semana. ¿Y cómo va a estar justamente aquella relación? Porque hemos visto que hay harto que hacer en San Pedro de la Paz. Las calles están bastante deterioradas, eso también conllevará proyectos con Servio, con Bimbo, si son aceras, si son calles, obviamente ahí hay un detalle en particular. Cada una se encarga de cada sección, pero cómo también se va a comenzar a articular lo que significa el estar y el tener que trabajar justamente con las otras instituciones para lograr que esto efectivamente se vea, que esto efectivamente cambie, porque ya va mucho tiempo, van varios años y todavía no se ha podido dar soluciones a algunos problemas que la comuna tiene desde hace ya décadas. Ahora, ahí en mi experiencia, desde lo político, yo no tengo ningún problema en trabajar con el gobierno que sea, del signo político que sea. Cuando se trata de poner necesidades colectivas de los vecinos, yo ahí no me pierdo. Yo del 6 de diciembre en adelante, yo ya no soy el candidato a alcalde, soy el alcalde de toda la comuna, y ahí yo tengo que trabajar con quien tenga que trabajar. Si es un senador de izquierda, si es un seremi de izquierda, la verdad es que ahí yo no me voy a perder. Entonces las gestiones, independientemente del signo político, van a estar. Ahora en lo particular, y sobre todo lo que se refiere a disposición de recursos, desde vialidad, del MOB, desde Servio, etcétera, en mi experiencia como seremi, la verdad es que uno puede levantar necesidades a través de la realidad local, pero la verdad es que la decisión definitiva de disposición está en Santiago. Entonces de ahí nosotros vamos a realizar las gestiones con los ministros correspondientes, con el ministro de Obras Públicas, con el ministro de Vivienda y Urbanismo, para levantar la necesidad, seguramente a través del Seremi para seguir los conductos regulares, pero nosotros vamos a solicitar recursos para que podamos reparar las calles, no solamente las calles, sino las aceras también, que de repente afectan mucho el tránsito de personas mayores, de personas en situación de discapacidad y que pueden generar accidentes, pero esa solicitud... Hoy hubo un accidente, de hecho. En la ruta, claro. Entonces, ¿cómo todo esto converge en lo que ya ha sido parte, lamentablemente, del panorama de la gente que vive ahí, de quienes habitamos en ese sector? Lo que ocurrió también con el accidente del Biotren hace un año atrás. Entonces, ¿cómo estos eventos que han sido graves y que han sido situaciones graves todavía no se le logra dar una solución? ¿Por qué cree usted también que ocurre eso? ¿Y cuál va a ser lo distinto que podría realizar en su gestión? Yo creo que ha sido falta de liderazgo, lo digo muy sinceramente, y en ese sentido yo voy a ir de manera respetuosa, por cierto, pero con toda la fuerza necesaria que me da hoy en día ser el representante de 150.000 vecinos, a golpear la mesa de buena forma, pero levantar la necesidad de mis vecinos. Y ahí voy a recurrir a todas las medidas de presión, sea mediante medios de comunicación, sea mediante los dirigentes sociales, sea mediante los vecinos. Si yo me tengo que tomar la carretera para que el Ministerio de Obras Públicas entienda que hay una situación de caos vial en San Pedro de la Paz, lo voy a hacer, y no me va a temblar la mano, porque yo paso a representar a los vecinos. Y ahí lamentablemente la autoridad, sobre todo a nivel central, tiende a no escuchar las necesidades de las regiones. Entonces ahí yo creo que uno, dentro del marco legal, por cierto, uno tiene que recurrir absolutamente a todas las medidas de presión para que comprendan la necesidad y finalmente dispongan los recursos necesarios. Alcalde, eso en algunas partes de las problemáticas, pero no solo queremos centrarnos en eso, sino que también queremos hablar de algunas de las proyecciones en mejorar la calidad de vida de las personas, en generar eventos también para utilizar los espacios públicos. Usted dentro también de la campaña señaló y dijo que le gustaría tener quizás como escenario, como side stage o parte, lo que es el Festival REC, unir la ciudad a través, por ejemplo, del mismo Biotren, de lo que son estos eventos que se generan. ¿Cómo también usted proyecta la ciudad, considerando que ya tuvimos acá los Panamericanos? Tuvimos el evento, ese magno evento, entonces podríamos generar y podríamos ver que San Pedro de la Paz también podría comenzar a transformarse quizás en un polo cultural, deportivo, hacia el futuro. O sea, absolutamente, y ahí yo también quiero al tiro, porque generó algo de revuelo en redes sociales, el titular de que yo quería llevar al REC. Mi primera entrevista, en el fondo, para desmentir, no era llevarme el evento completo. El REC tiene que estar en el Parque Bicentenario, lo que nosotros planteamos, y de hecho fue en un ping-pong de preguntas, entonces tampoco me dieron mucha opción de
de explayarme mucho, es un escenario anexo o un show anexo. Yo lo entendí, por eso le dije side Pero por stage, eso parece que no, parece que hubo gente que no, pero es eso, es un escenario anexo, un show anexo, etcétera. No es el evento completo porque evidentemente tenemos que tener un respeto para con el santuario de la naturaleza, la capacidad operativa del anfiteatro y el Parque Laguna Grande no es tanto como el Parque Centenario, entonces sería algo así. Y justamente lo plantea así. Los eventos infantiles, por ejemplo, podrían hacerse. Yo he estado y he sido parte también de algunos eventos que se han generado ahí en el anfiteatro y es bastante agradable la temperatura. Absolutamente. Todo. Y además también, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros ya tenemos que empezar a pensar como una ciudad moderna. Somos la cuarta comuna más grande de la región en franco crecimiento. Y cuando queremos vivir como ciudad grande, con la calidad de vida que supone, también tenemos que empezar a convivir con eventos que ocurren en las ciudades grandes. Y por lo mismo, eventos musicales, con todo el cuidado, resguardo y seguridad. Y eso se tiene que trabajar con los vecinos. Yo recuerdo cuando yo estaba Seremi del Deporte y logramos llevar la maratón del Biobío por dentro de la ciudad por Víctor Lamas, conversamos con todos los vecinos de calle Víctor Lamas para ver cómo podíamos congeniarlo. Se logró. Ahora con los vecinos del sector del Parque Laguna Grande vamos a hacer lo mismo. Y no solamente para el REC, sino que creo que ese parque es un tesoro de la ciudad, que hay que cuidarlo, que hay que tratarlo con mucho cuidado, pero que tenemos que utilizarlo ahí para hacer ferias del libro, ferias infantiles, eventos musicales. Nosotros tenemos que empezar a convivir como una ciudad grande, no solamente por la actividad que nos dan para los vecinos, sino también porque nos permiten un polo de desarrollo económico que es importante y que nos permite romper la estacionalidad. Ahí hay un tema, claro, se junta la economía, pero estos eventos también generan que haya mayor énfasis en el ámbito de la seguridad. Algo que también ha tenido algunas complicaciones, al menos en algunos sectores en específico, por ejemplo, lo que vimos en lo que ocurrió ahí en el Centro de Salud Familiar en Boca Sur, algunos otros hechos también que han ocurrido en San Pedro de la Paz que han sido de carácter grave. ¿Cómo también se va a comenzar a trabajar? Y obviamente sabemos que en seguridad los municipios no tienen competencia directa, pero sí al menos en lo que es la coordinación, en lo que es el trabajo. ¿Cómo se va a comenzar y cómo se comienza a ver, cómo se comienza ya desde ya a ponerse en el asunto y en lo que ha sido también parte del panorama en este último tiempo, no solo acá, sino que en todo el país? O sea, es que ahí por eso nuestro eje de campaña en materia de seguridad es construcción de seguridad, porque entendemos que el combate contra la delincuencia no nos compete como municipio, pero sí creo que podemos levantar proyectos que complementen la sensación, sobre todo, de seguridad que tiene mucho que ver con la prevención. Entonces, por ahí nosotros partimos con una red de cámaras bastante más amplia que la que tenemos hoy día, que es alrededor de 70. Nosotros aspiramos a llegar a 500 al final de nuestro mandato con una central de televigilancia, con los pórticos en los 5 puntos de entrada de la comuna, los 3 puentes, la ruta de la Madera y la ruta 160, cambiarle el foco a la unidad de seguridad ciudadana con miras a la prevención del delito, con el control de la delincuencia menor, sobre todo en estado de flagrancia. Y ahí por lo que nosotros partimos, y creo que lo primero que vamos a hacer es incorporar un centro, o sea, no un centro, una unidad de proyectos dentro de la Oficina de Seguridad, porque ¿qué es lo que pasa? Los proyectos municipios los ve toda la Secretaría de Planificación, pero eso es desde una junta de vecinos hasta un puente. Entonces nosotros queremos una unidad de proyectos solamente en la unidad de seguridad ciudadana para que vaya levantando lo más rápidamente posible, sacando los recursos para cámaras, para la Defensoría del Vecino, para el Observatorio Municipal y los recursos para insumo y capacitación de la seguridad ciudadana. Eso lo podemos hacer dentro de los primeros días de nuestra gestión porque supone contratar un equipo especializado en levantar proyectos, pero que sean especiales en seguridad y no ponernos a la cola de todos los proyectos que tiene la Secretaría de Planificación. Ahí creo que los proyectos van a ir saliendo, porque también nosotros tenemos una situación financiera muy compleja entre los municipios, entonces la verdad es que la inversión propia para el financiamiento de estos proyectos me parece que va a ser complejo, pero yo confío en que vamos a tener la anuencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Gobierno Regional, por cierto, con mi amigo Sergio Yagaman, que es el próximo gobernador de la región, para tener estos recursos y ponerlos a disposición de los vecinos. Y ahí el detalle en particular también en lo que significa la coordinación con Carabineros. Por ejemplo, sabemos que hay una comisaría justamente en el sector de Pioneros que está ahí, es grande, pero tampoco genera tanto personal policial para todo el territorio y cómo ha ido creciendo. Esto es un detalle en particular, o sea, el territorio ha ido creciendo exponencialmente, cada vez más personas somos los que vivimos en San Pedro de la Paz y ahí genera también un tema, sobre todo en ciertos horarios donde hay que cumplir procedimientos, donde se necesita ayuda y ocurren varias situaciones en forma simultánea. ¿Cómo también se comienza a trabajar justamente con Carabineros el tema de lo que ya es parte también, bueno, ha ocurrido en Talcahuano, lo ha mencionado también desde allá, desde la alcaldía de Talcahuano, lo han mencionado en diferentes espacios, que falta justamente contingente policial. ¿Cómo también se suple esta brecha?
A ver, con una coordinación permanente y con amistad con Carabineros de Chile, para mí es una institución que yo respeto, valoro, rescato y por cierto necesito trabajar con ellos. Nosotros ya hemos generado vínculos con Carabineros en campaña, como vecino, uno conoce y se va involucrando con los actores de la comuna. Tenemos una tenencia que tenemos que mejorar en la infraestructura así como rápido, tenemos la sexta subcomisaría, que es la que tú me mencionas, y efectivamente nosotros hemos sufrido una reducción del personal de Carabineros importante. Ahí el tema es que yo no me puedo comprometer a indicar de que yo voy a aumentar la dotación porque no es algo que dependa a mí. Por cierto que lo voy a gestionar con el director general o con quien corresponde y solicitar y levantar la necesidad. Pero lo que sí creo que podemos hacer es justamente, si es que nosotros disponemos personal de seguridad ciudadana que se disponga para controlar cierta delictividad en flagrancia, para ponerlo a disposición de la Policía de Investigaciones, de Juzgado de Garantía, etcétera, podemos liberar personal de Carabineros que ya está reducido para que vaya a controlar la delincuencia que Seguridad Ciudadana no puede. Homicidios, narcotráfico, violaciones, la delincuencia mayor, la verdaderamente que realmente requiere de la preparación y la capacitación necesaria que solo Carabineros de Chile tiene. Entonces creo que ahí podemos hacer un aporte. Y después también tenemos un problema que me ha sido levantado por distintos efectivos de Carabineros, es que hoy en día, y ahí la verdad, para ser muy honesto, no tengo la solución hoy día, que es básicamente el control de las medidas cautelares. El poco contingente que nosotros tenemos en Carabineros de Chile en la comuna se dedica principalmente a controlar más de 3.000 medidas cautelares diarias en la comuna, solamente en San Pedro. O sea, imagina cuánto personal necesitas tú para estar controlando. O sea, están todo el día controlando medidas cautelares. Ahí necesitamos llegar a alguna salida, quizá por la vía legislativa, en que sean otras instituciones en las que también puedan controlar medidas cautelares, pero si tú tienes que controlar 3.000 medidas cautelares, vas a estar todo el día. Entonces, ¿en qué momento controlas el delito? Entonces, ahí tenemos dos temas muy importantes. Uno, nosotros liberar personal de Carabineros mediante nuestra gestión de las cosas que podamos hacer, pero también tenemos una tarea pendiente a nivel legislativo, me parece, en cómo controlamos las medidas cautelares. No hemos hablado de diferentes temas y todo esto tiene relación también, el que lo mencionó, en el convivir con la ciudad, con el Gran Concepción, con las otras comunas. ¿Cómo también va a estar el trabajo? Porque, claro, esto también tiene mucho que ver, y el delito también, lo que ocurre, por ejemplo, hacia el sur de nuestra región. Estamos hablando de la Ruta 160, que conecta también, obviamente, más allá, en mucho más territorio, pero que es parte también de una ruta compleja hacia la provincia de Arauco específicamente. El tema de la madera, que también transcircula justamente por gran parte de la comuna, de lo que han sido los delitos a nivel general, pero no solo aquello, sino que también lo que va a ser lo positivo, lo que va a ser parte de trabajo, pero va a ser también, obviamente, realizado con los municipios, con los vecinos y vecinas de las otras comunas. ¿Cómo también se comienza ya a consolidar este trabajo, considerando los cambios también que se han visto un poco en el panorama político, y lo que van a hacer también los alcaldes vigentes que continúan en su cargo, las alcaldesas vigentes que continúan en su cargo, pero también aquellos quienes van a cambiar, y ya obviamente se comienza, me imagino, a realizar conversaciones con ellos? No, absolutamente. Y ahí en el fondo uno tiene que partir de una realidad que, siendo San Pedro, de cierta forma, el jamón del sándwich entre, obviamente, la parte sur de la región y, obviamente, la parte metropolitana, nosotros ya somos un todo, entre Lota, Coronel, Concepción, Hualpén, Chihuayante, Talcahuano, etcétera. Somos uno. O sea, todos sabemos dónde están las fronteras, pero en lo material somos absolutamente uno. Entonces, pretender trabajar temas tan complejos de manera aislada es falso. Entonces, por lo mismo, insisto, vuelvo un poco al inicio, si hay diferencias políticas, la verdad es que para mí son irrelevantes para efectos de combatir la delincuencia, ahí no me va a temblar la mano. Afortunadamente tengo una muy buena relación con Héctor Muñoz, pude trabajar con Boris Chamorro siendo Seremi, conozco a Jaime Vázquez, conozco a Miguel Rivera. Miguel ya ha convocado una reunión de seguridad para ir conversando temas en conjunto. Este día lunes yo voy a tratar de asistir, obviamente estoy con una agenda bien compleja de instalación, pero yo valoro esos gestos y creo que también tenemos que tener un liderazgo desde el futuro gobernador regional, que espero que sea Sergio Yacaman, para que con el liderazgo y la capacidad de inversión que tiene el gobierno regional, nosotros todos seamos convocados y tengamos la disposición para trabajar juntos. Ahí por eso creo que lo que me atañe como alcalde de San Pedro es proveer a la intercomuna de un control en el ingreso sur por la ruta 160 y el ingreso norte por los tres puentes y la ruta La Madera, de pórticos de ingreso que me permitan saber quién ingresa a mi comuna, si es que hay una persona con orden de detención con un escaneo de perfil biométrico de la cara, o también si es que hay un vehículo ordenado por robo con un escaneo de la patente, y esa información nosotros tenerla a disposición. Y si ese auto, si esa persona partió a Coronel, Boris, ¿sabes qué? Tengo este problema, pasó para allá, ojo, Héctor, ¿sabes qué?
Creo que esa coordinación tiene que estar y por nuestra parte va a estar, pero lo que podemos dotar para esa coordinación permanente creo que son los pórticos de ingreso, que es la tecnología, el estado del arte que hoy en día está presente. Bueno, para finalizar, no solo consultarle, porque por lo que es el tránsito también obviamente de la gente que vive en San Pedro de la Paz y también obviamente, como usted lo mencionó ahí, parte de lo que es el tránsito habitual entre la intercomuna. San Pedro de la Paz ha tenido un crecimiento inmobiliario exponencial. Hemos visto que esto, bueno, es parte del panorama en el territorio en general, departamentos. Hoy en día, por ejemplo, es justamente en la Ruta 160, en la unión entre la avenida Pedro Aguirre Cerda, nuevos proyectos inmobiliarios con viviendas también. ¿Cómo se comienza también a planificar el crecimiento de la ciudad, considerando que por ahora ha sido un poco lento también la planificación desde nivel central? Estamos hablando a nivel de gobierno en la inversión que se está haciendo, pero que llega un poco tarde. ¿Cómo se ve ya de aquí a los próximos 10 años San Pedro de la Paz, considerando lo que ha crecido? Es que va a seguir creciendo. O sea, el estudio más reciente de la Cámara Chilena de Construcción indica de que los terrenos construibles dentro de la provincia hoy en día están en la Ruta 160. Que justamente es donde tenemos el mayor problema. Entonces, ahí tenemos varios factores que influyen. Yo creo que la solución primera, no la definitiva, es una buena planificación mediante el plano regulador que todavía está en discusión, que me va a tocar a mí finalizar en los próximos meses. Ahí yo sí hay algunas modificaciones que quiero hacer con bastante participación ciudadana, creo que le ha faltado un poco. Pero tenemos que considerar esta realidad. O sea, ¿quién puede culpar a alguien porque irse a ir a San Pedro? A mí es la comuna más linda de Chile. Entonces, es imposible negarle a una persona la posibilidad de irse a ir a San Pedro. Además, también tenemos que considerar algo que es una situación país, que en nuestro país hay un déficit de 500.000 viviendas. Entonces, necesitamos más viviendas. Y cuando sabemos que necesitamos más viviendas, que los terrenos construibles están en San Pedro, si es que nosotros no hacemos una planificación que se haga cargo de esa realidad, la verdad es que vamos a tener un problema porque vamos a terminar con lo que ha sido hoy día, que es una construcción infinita de viviendas sin servicios, sin plazas, sin una red vial que la soporte, y vamos a seguir eternizando el problema. Por lo menos en lo que nos resta de terrenos construibles, nosotros sí queremos dar una planificación vía plano regulador que se haga cargo de esto con planificación para los 10, 20 años que nos siguen, pero teniendo cuidado con muchas cosas, porque en el fondo hay dos temas que siempre saltan mucho, que es denegar permisos de construcción. Permiso de construcción es un acto de constatación en derecho administrativo. Yo no le puedo decir que no si es que ha cumplido, puedo retrasarlo, puedo demorar el otorgamiento, pero no le puedo decir que no si es que tiene los requisitos. Eso es uno, entonces yo no puedo meter al municipio en un tete administrativo, con Contraloría, ante los tribunales, simplemente por decir que no porque a mí se me ocurrió. Eso es uno y tenemos que tener cuidado con eso. Y después también es la limitación de la construcción en altura y la densificación, que claro, también suena muy atractivo, pero ¿qué es lo que pasa al final? Cuando tú limitas y tienes proyectos que buscan densificar tan bajos, al final, ¿qué es lo que haces? Aumentas el precio del valor del metro cuadrado, que es lo que está ocurriendo en Concepción hoy en día. Entonces, ¿a quién afecta ese aumento del valor? A la gente más pobre, que son quienes más necesitan casas. Entonces, no es tan fácil como llegar a decir, aquí se construye bajo, porque solamente quienes más tengan recursos van a poder pagar un metro cuadrado más caro. Yo quiero que mis vecinos que necesitan casas tengan la posibilidad de acceder a una vivienda, sea una vivienda construida por Serviu, con todos los decretos supremos que tiene mediante ahorro para obtenerla, o también mediante inmobiliarias, pero que obviamente se ciñan a una planificación bastante más razonable que la que hemos tenido hasta hoy. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, conversando en estos minutitos. Abordamos prácticamente harto de los detalles que están ocurriendo en San Pedro de la Paz, pero bueno, le agradecemos por su visita obviamente y estaremos prontos también a poder seguir conversando acerca de lo que ocurre justamente en la comuna, que ha sido, bueno, en este último tiempo también bastante importante en cuanto a lo que significaba la inversión pública, la ruta Piedemonte, el puente industrial, y va a seguir en crecimiento según, claro, lo han señalado los diferentes ahí datos y cifras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te pasaste, muchas gracias, cuando quieran. Ahí estábamos entonces junto a Juan Pablo Pérez, alcalde electo actualmente de la comuna de San Pedro de la Paz, una comuna, bueno, nosotros le hemos tenido también harto tema en relación a